Vamos a empezar las exposiciones de esta tarde con la primera charla, que es de leucemia aguda y linfoma pediátrico, a cargo de la doctora Ninosca Rojas. Bienvenida, doctora. Puede empezar con la charla. Muchas gracias, doctora Montoya. Muy buenas tardes, bastante contenta de poder participar en este curso virtual. Y como decía la doctora, esperamos pues que pueda ser de mucho provecho para ustedes. En esta vamos a hablar acerca de leucemia aguda y linfoma pediátrico, ¿no? Queremos básicamente hacer un abordaje diagnóstico, de manera que puedan fijar algunos puntos importantes para su sospecha diagnóstica y su pronta derivación. Siguiente. Bien, en nuestra agenda de hoy vamos a tocar acerca de la definición y la epidemiología, la clasificación, los signos y síntomas más importantes de ambas patologías, el abordaje diagnóstico y un algoritmo y manejo de referencias. Siguiente. Siguiente. Bien, con respecto a la leucemia aguda, por definición es la proliferación maligna de células inmaduras a nivel de la médula ósea principalmente. Como pueden ver aquí, tenemos la zona cortical y esta es la pulpa roja, que es la médula ósea. Esta puede corresponder a infiltración de blastos, ya sean linfáticos o mieloides, ¿no? Es decir, cuando hablamos de leucemia, es la proliferación maligna de células muy inmaduras a nivel de la médula ósea. Siguiente. Según la OMS, leucemia aguda se va a definir por la presencia ya sea del 20% o más de blastos en médula ósea o en sangre periférica. Es importante reconocer que tenemos dos tipos de leucemias, la leucemia linfoblástica aguda y la mieloide aguda. Siguiente. Con respecto a la epidemiología, es importante centrarnos que la leucemia aguda es uno de los cánceres infantiles más frecuentes, es decir, es la primera causa, cuya incidencia que se ha descrito en los Estados Unidos van entre los 2 y 5 años de edad. En algunos estudios publicados en nuestro medio, en nuestro país, la media de edad fue de 6.6 años, un poquito más que el descrito en Estados Unidos. Actualmente o anualmente se reporta un aproximado de 500 casos nuevos a nivel nacional. La incidencia de leucemia aguda en el país va de 5 a 6 casos por cada 100.000 niños al año. Estos datos los sacamos del registro de cáncer de Lima Metropolitana, donde evaluó la incidencia y mortalidad entre el 2010 y el 2012. Como pueden observar en este gráfico, las leucemias abarcan un 40%, seguidos de los tumores del sistema nervioso central, muy de cerca por los linfomas, y el resto de tumores sólidos. Siguiente. Es por eso la importancia de reconocer tempranamente esta patología. Si bien es cierto, no podemos hablar de prevención, pero sí podemos hablar de una detección precoz y oportuna de esta enfermedad. Para clasificar este tipo de leucemias es importante quizás hacer un recordaris del sistema hematopoyético. Como sabemos, las células stem cell o las células madre son células totipotenciales. Estas tienen la capacidad de diferenciarse en dos grandes progenitores, los progenitores mieloides y los linfoides. Los linfoides van a dar pie a la producción de linfocitos tipo T, tipo B y también natural killers, y cuando estas se alteran en su diferenciación, hay una disregulación en la apoptosis, estas se proliferan desmedidamente y van a dar lugar a los blastos de origen linfoide, a las cuales vamos a denominar leucemia linfoblástica de tipo agudo. Agudos es importante este término porque es el tiempo en el cual la enfermedad hace la aparición de los primeros signos y síntomas, ¿no? Algunas literaturas mencionan que puede abarcar un promedio de 2 a 3 meses aproximadamente en la aparición de esta enfermedad. Con respecto al tipo mieloide, estos blastos van a derivar de este progenitor mieloide. Como sabemos, el progenitor mieloide da lugar o se diferencian en distintas estirpes. Una de ellas son las series leucocitarias, como conocemos a los monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y cuando hay alguna alteración en esta línea de maduración, estamos hablando de las leucemias mieloides. Hay 7 subtipos de leucemias mieloides.
Cuando se altera la serie megacariobláctica, vamos a hablar de las leucemias megacarioblasticas agudas. Cuando se altera la línea eritroide, hablaremos de las leucemias eritroides agudas. Siguiente. Con respecto a la leucemia aguda, como les mencionaba, hay dos grandes grupos, la linfoblástica y la mieloide. La linfoblástica es la más frecuente, un 80%. La tipo B, tenemos dos tipos de la linfoblástica, la tipo B y la tipo T. La tipo B es la presentación más frecuente, un 85%, y la tipo T, perdón, es la menos frecuente. Y esta característicamente se puede presentar en niños mayores, y estas presentan recuentos leucocitarios muy altos. Pueden llegar a más de 100.000, 200.000, 300.000 leucocitos, y no es raro pues que estos pacientes debuten con grandes masas mediastinales y tienen mayor afectación a nivel del sistema nervioso central. Estas característicamente pueden hacer lisis tumoral espontánea, ¿no? Es decir, espontáneamente empiezan a lisar los blastos y estas pueden producir síndrome de lisis tumoral, fallas renales, y pueden producir cuadros metabólicos severos en estos pacientes. El otro tipo, es la leucemia mieloide aguda. Esta es menos frecuente, se presenta menos frecuente en la edad pediátrica, es mucho más frecuente en los adultos o adultos jóvenes, y en los niños más o menos se presenta un 15 a 20%. Como les mencionaba anteriormente, hay varios subtipos de leucemias mieloides, característicamente se van a diferenciar por su morfología. Por ejemplo, la M0 es la menos frecuente, y esta es la más indiferenciada, obviamente tiene un peor pronóstico. Cuanto más indiferenciado es la leucemia, obviamente va a tener un pronóstico más sombrío. Y de estas, una de las leucemias más, digamos, características que producen una gran coagulopatía es la M3, que es la leucemia promielocítica aguda. Esta es importante también describirla, ojalá en algún momento se pueda hacer una charla solamente sobre promielocítica, ya que esta leucemia, pues, si bien es cierto, tiene una alta tasa de cura, pero a su vez tiene grandes complicaciones hemorrágicas que si se tratan oportunamente, el paciente puede tener una muy buena sobrevida a largo plazo, ¿no? Siguiente. Con respecto a los factores de riesgo, si bien es cierto, no tenemos causales directas que originan la leucemia aguda, sabemos que esta es una enfermedad de tipo genética. En algunas ocasiones sí se ha descrito quizás exposición a radiaciones ionizantes, como exámenes radiológicos a las madres gestantes, que puedan haber predispuesto a alguna alteración genética in útero. Otros también mencionan exposición a radiaciones no ionizantes, como las electromagnéticas de baja frecuencia, uso de celulares, microondas, ¿no? Que realmente no hay una relación directa, pero sí se han descrito como desencadenantes. Y algunos que están expuestos pues a productos como bencenos o hidrocarburos, pesticidas, ¿no? Que probablemente pudiesen estar en pacientes que vienen de zonas agrícolas. Pero sí, lo más frecuente que tenemos que tener en cuenta es, en la parte pediátrica, es los factores genéticos o congénitos, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de Down, tienen un riesgo de 10 a 30 veces más de hacer leucemia, a diferencia de un niño no Down. Otros síndromes menos frecuentes, pero importantes mencionarlos, como la anemia de Fanconi, otros mencionan el síndrome de Bloom, y otro síndrome que es la ataxia telangiectasia, ¿no? Que predispone a muchos cánceres. El siguiente. Bien, cuando hablamos de signos y síntomas, obviamente el blanco de esta enfermedad es básicamente la sangre, y la sangre periférica es la que va a tener una gran alteración, y por ende otros órganos también que van a ser afectados, vienen todo del sistema hematopoyético, el hígado, el vaso y los ganglios, ¿no? Y cuando ya hay afectaciones extramedulares, o sea, fuera de la médula ósea por invasión, tenemos compromisos a nivel del sistema nervioso central y a nivel testicular en los varones. Siguiente. Es importante, como les mencionaba inicialmente, fijar claramente qué signos y síntomas. La leucemia, en general, va a tener síntomas inespecíficos. Ahora, no hay una diferencia, digamos, definida entre mieloide e linfoide. Muchas veces ambas van a tener casi la misma sintomatología, casi al mismo tiempo de aparición, ¿no? Ciertas características una tras otra, pero
Por lo general suelen ser síntomas inespecíficos, que pueden tener duraciones variables, pueden ser de días, a meses. Y es importante la anamnesis y el enfoque con la madre, ¿no? La mamá nos va a dar mucha información acerca del niño, cómo ha sido sus últimas semanas, sus últimos días. Por lo general, vamos a tener la fiebre persistente, ¿no? Esto es un signo que tenemos que tener presente, ¿no? Es cierto, la fiebre es una de las signos o síntomas que más frecuente es en la consulta pediátrica. Sin embargo, hay que tener mucho ojo con las fiebres que tienen más de 2 semanas o más de 10 días de duración. Estas fiebres hay que tenerlas en cuenta, no aminorar digamos, la insistencia de la madre si está diciéndonos que tiene fiebre persistente, porque la fiebre está probablemente ondulante y le preocupa a la madre, ¿no? Otros signos importantes es el sangrado de la piel, y piel y mucosas, y otro signo importante es el dolor óseo también. Siguiente. Este es un metaanálisis que hizo la Universidad de Oxford en el 2017, y aún me pareció interesante colocarlo, pues hicieron un metaanálisis casi más de 300 estudios en los cuales determinaron cuál era la frecuencia y proporción en la cual se presentaba los signos en leucemias en general. Un 64% hepatomegalia, 61% esplenomegalia, la palidez en un 54%, ¿no? La fiebre, como mencionábamos inicialmente, los sangrados mucocutáneos, las infecciones. De hecho, las infecciones pues van a estar relacionadas con la inmunosupresión que viene ya trayendo el paciente, la fatiga por la anemia, los dolores en extremidades, ¿no? Que van a ser los síntomas y signos más característicos de la leucemia. Siguiente. Como mencionábamos inicialmente, los síntomas van a ser bastante generales, y principalmente las manifestaciones hematológicas son los que nos van a llamar mucho la atención. Si un niño tiene fiebre persistente, como ya mencionamos, entonces estoy frente a una infección persistente, y por ende uno de los exámenes más importantes viene a ser el hemograma, y en ellos vamos a encontrarnos con anemia, con leucocitosis, con leucopenia, con neutropenia, con trombocitopenia. Otros síntomas, si tenemos las manifestaciones óseas articulares, sabemos que el dolor óseo del crecimiento también se puede presentar en edad pediátrica. Sin embargo, es importante que los dolores por crecimiento, por lo general pueden tener, no alterar la actividad del paciente, ¿no? Cuando ya es un dolor que al niño lo despierta en la noche, un dolor que es bastante persistente y va increciendo, entonces es un dolor que también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Por lo general afecta a los huesos largos principalmente. En algunas ocasiones podemos encontrar aumento también de dolor en las articulaciones. Otros signos importantes son las linfadenopatías, que vienen acompañadas, como ya mencionamos, casi en un 50%, sobre todo de los pacientes con leucemia linfática aguda. Es menos frecuente ver en la leucemia mieloide aguda, más frecuente en la leucemia linfoblástica aguda, sobre todo en las tipos T, podemos tener grandes adenomegalias y también masa mediastinal, como hablamos inicialmente. Algunas leucemias mieloides que tienen adenomegalias, hemos visto que, por ejemplo, las monocitoides, ¿no? Pero son las menos frecuentes que la linfoblástica. Las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, de hecho, como mencionamos, característicamente la linfoblástica tiene mucha predilección por penetrar la barrera hematoencefálica y producir cuadros de meningitis o hipertensión intracraneal, convulsiones, pueden producir también masas tumorales o cloromas también en el caso de las leucemias mieloides agudas, sobre todo como las leucemias mielomonocíticas, ¿no? Con respecto a las manifestaciones gastrointestinales, bueno, básicamente enfocados en la parte de la esplenomegalia y la hepatomegalia. Siguiente. A niveles oculares también podemos tener compromisos, ya sea por las hemorragias, por la plaquetopenia, o también por la infiltración blástica. Puede haber parálisis a nivel motores, a nivel ocular, manifestaciones respiratorias que pueden estar relacionadas a la presencia de masa mediastinal, o también derrame pleural, o neumonías también que pueden estar relacionadas al paciente inmunocomprometido.
y por ende también el aumento testicular, ¿no? Siguiente. Aquí unas fotitos, unas imágenes de la afectación testicular en pacientes con leucemia. Esta es una infiltración bilateral, pero también se describen frecuentemente unilaterales, indoloras, pétreas, ¿no? Que también nos tienen que llamar la atención. Y estas son las clásicas lesiones petequiales en un paciente con plaquetopenia severa. Siguiente. Como mencionábamos, el diagnóstico se va a realizar básicamente a un estudio de la médula ósea, ¿no? El diagnóstico estándar es haciendo un estudio de la médula ósea, donde vamos a obviamente ver las células blásticas, confirmando la leucemia. Esta se realiza a través de un aspirado de médula ósea, que la tiene que hacer un oncólogo o un hematólogo que está entrenado en pacientes pediátricos, y se requiere para el diagnóstico la presencia de más del 20% de blastos que estén infiltrando el tejido hematopoyético. Siguiente. Siguiente, tienen unas fotitos aquí cómo preparáramos las láminas. Bueno, antiguamente se preparaban en láminas de Petri, bueno, depende de la técnica que se usa, y esta es la punción en la espina ilíaca póstero inferior, y con una aguja de Rosenthal, que puede ser de acuerdo al tamaño del paciente. Siguiente. De hecho, una piedra angular para el diagnóstico y la sospecha es la evidencia clínica, que va a predominar por encima de cualquier estudio que podamos hacerlo, ¿no? Y lo que sigue es complementar el diagnóstico, básicamente con un apoyo laboratorial, el mielograma, la citometría hemática, que conocemos la citometría de flujo, que ya lo hacen en niveles ya donde está el nivel de la especialidad, y la observación minuciosa del frotis de sangre periférica por un personal que tenga la preparación, pues nos va a ayudar bastante a identificar si hay o no células normales, ¿no? Y sobre todo leucémicas. Siguiente. Bueno, esto es un ejemplo de un frotis, de un mielograma, en el cual podemos observar pues, la presencia de estas células grandes, vacuoladas, ¿no? con escaso citoplasma, con una cromatina densa, y estos son los clásicos blastos de tipo linfoide, ¿no? Hay una infiltración bastante marcada en este pacientito, haciéndonos pues el diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda. Siguiente. Como mencionábamos, uno de los exámenes también importantes que complementa el diagnóstico es el hemograma. Es importante, es una obligación, nos obligan a una revisión especial, es decir, ver el grado de anemia que pueda tener el paciente. Por lo general hemos encontrado hasta con 2 o 3 gramos de hemoglobina, las leucopenias o las leucocitosis, ¿no? La leucopenia también puede estar presente, o las leucocitosis que predominan de una línea celular. Por general pueden ser linfocitos o pueden ser los blastos, ¿no? Que predominan. Otro importante son las plaquetas, la trombocitopenia, ¿no? Y las combinaciones que podemos tener entre bicitopenia o pancitopenia. Es decir, cualquier grado de alteración a nivel de las series leucocitarias o eritroides o de plaquetas, de hecho, nos tienen que llamar la atención. Siguiente. El perfil de coagulación es importante. Si bien es cierto, no nos diagnostica una leucemia, pero es útil para evaluar si es que esta leucemia viene o no acompañada de una coagulopatía. Característicamente hay leucemias mieloides, sobre todo, que pueden generar grandes coagulopatías de consumo. Entre ellas son la leucemia promielocítica y algunas leucemias monocitoides. Estas pueden tener alargamientos en los tiempos y un consumo importante de fibrinógeno, ¿no? Que puede llevar al paciente a sangrados intracraneales, sobre todo si es que no los manejamos a tiempo. Siguiente. Otros exámenes también importantes, la bioquímica, porque nos van a ayudar a ver los trastornos metabólicos. De hecho, sabemos que estos pueden resultar en la hiperproducción anormal de células malignas, y estas pueden producirnos acidosis, aumento de la DHL, puede haber hipercalemia, ¿no? Que puede llevar a la muerte del paciente, y una hiperuricemia que puede llevar a una falla renal. Siguiente.
Otros análisis o estudios que tenemos que tener en cuenta, si tenemos a la mano, es la radiografía. Una radiografía de tórax nos va a ayudar muchísimo a valorar si tenemos o no un ensanchamiento de mediastino, si es que tenemos adenopatías mediastinales o hay algún tipo de compromiso pulmonar. Las radiografías de hueso largo también pueden ayudarnos a orientarnos, ¿no? Es que algunas veces se pueden detectar lesiones osteoblásticas, y las ecografías que nos pueden ayudar también a corroborar la hepatoesplenomegalia o si hay presencia de líquido en cavidad. Siguiente. Y no más memoria. Bien, y los criterios de referencia, pues es importante la derivación inmediata, es decir, dentro de las 24 horas, si por lo menos tenemos uno o más de los siguientes criterios: palidez, si el paciente tiene irritabilidad, fiebre más de 10 días, si tiene compromiso respiratorio, si el paciente tiene un hematoma no justificado, un dolor osteoarticular persistente que ya acompañado con una alteración a nivel del hemograma, rápidamente tenemos pues que derivar al paciente, ¿no? Una derivación urgente, es decir, dentro del día o de los 7 a 10 días, el paciente, cuando tenemos alguna sospecha de alguna adenopatía que no impresiona infecciosa, ¿no? Para ser evaluado por el especialista. Bien, siguiente, ahora hablaremos un poco de la parte de linfomas. Siguiente. Las linfomas en la infancia son un grupo heterogéneo de neoplasias que van a afectar básicamente el sistema inmune, y estas derivan de los linfocitos en sus diferentes estadios de diferenciación. A diferencia de las leucemias, la malignización o el proceso de malignización de los linfomas ocurre ya cuando la célula abandonó la médula ósea, y estas pueden obviamente infiltrar a niveles ganglionares o sus derivados. Siguiente. Para hablar de la clasificación, tenemos dos grandes grupos de clasificación. Como sabemos, estos se originan en el sistema linfohematopoyético, básicamente de una alteración en el sistema inmune. Tenemos el linfoma de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Estos, de hecho, que sí es importante su diferenciación, ya que tienen un comportamiento y tratamiento diferente, y el tratamiento obviamente va a depender del estadio en que se encuentre la enfermedad. Siguiente. Hay dos categorías básicas, como les mencionaba: el linfoma de Hodgkin, que se va a caracterizar por una célula llamada de Rich-Steinberg, y la otra categoría es los no Hodgkin, que incluye pues un grupo grande y diverso de cánceres de las células del sistema inmunitario. Siguiente. Los linfomas no Hodgkin son más frecuentes por debajo de los 10 años de edad. Entre los 15 y los 19 años de edad, la incidencia en Hodgkin es mayor. Existe un gran predominio de los niños respecto a las niñas, es lo que manifiesta algunas literaturas, y sobre todo que están por debajo de los 10 años de edad. La frecuencia del linfoma no Hodgkin, de hecho, va a aumentar con la edad a lo largo de toda la vida. Refieren que el linfoma de Burkitt es más frecuente entre los 5 y 15 años. El otro gran grupo de linfomas, que es el linfoma linfoblástico, esta puede presentarse a cualquier edad, en general de toda la infancia, mientras que las células grandes del linfoma difuso, de células grandes tipo B o el anaplásico, pues van a ir aumentando con respecto a la edad, ¿no? Siguiente. Bien, ¿cuáles son los factores o los factores de riesgo que podemos encontrar en los pacientes para linfoma? Muy asociado a la infección del virus de Epstein-Barr, ¿no? También tenemos que tener en cuenta antecedentes familiares en hermanos o padres que se han relacionado con un aumento del riesgo de esta enfermedad. Y básicamente en la población pediátrica pueden estar asociados a inmunodeficiencias, no tanto a las secundarias como en los grandes, pero sí tenemos que tener en cuenta en algunos tipos de inmunodeficiencias como las congénitas o adquiridas, que las llamamos las primarias, o en pacientes post-trasplantados, ¿no? Estos pacientes a lo largo de la etapa de sus vidas pueden hacer linfoma, los pacientes post-trasplantados, debido pues a un problema a un desorden inmunológico a largo plazo, ¿no? Siguiente. Los signos y síntomas característicos igualmente son síntomas por lo general, generales,
Estas pueden estar asociadas a fatiga o anorexia o a las famosas síntomas B, que vienen a ser la sudoración nocturna, la pérdida de peso y fiebre, y que se pueden presentar aproximadamente en el 25% de los pacientes. Siguiente. Aquí es importante tener en cuenta la afectación ganglionar, ¿no? Es muy importante ya que el 80% de los pacientes van a presentar una adenopatía indolora, que con más frecuencia pueden comprometer el área supraclavicular o cervical, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un pacientito con una gran tumoración cervical. Estas adenopatías son consideradas grandes si tienen un diámetro mayor de 10 milímetros, pero es importante también tener en cuenta la localización, ¿no? Porque cada localización va a depender también del diámetro de ganglio, ¿no? Si son nódulos epitrocleares, por ejemplo, hay que considerarlos mayor de 5 milímetros en su diámetro. Si son ganglios inguinales, más de 15 milímetros, y cuando son nódulos cervicales, por lo general mencionan mayor de 20 milímetros en su diámetro. También estos pueden debutar con grandes masas mediastinales, como los linfomas linfoblásticos de tipo T. También encontramos afectación extraganglionar en un 15 a 20%. Pueden haber afectaciones pulmonares a nivel de hígado, vaso, huesos y médula ósea, ¿no? Siguiente. Con respecto a los signos y síntomas, bueno, continuamos también. Las linfadenopatías. Es importante, un punto crítico del linfoma es definir las características normales del ganglio. Si aprendemos a reconocer un ganglio normal, obviamente vamos a aprender a reconocer un ganglio patológico, ¿no? Es importante también tener la edad del paciente, la localización del ganglio, su tamaño y los síntomas B que pueden estar asociados. Siguiente. El 80% de niños también en linfoma no Hodgkin se palpan tumoraciones abdominales, ¿no? Es importante tener en cuenta que estos linfomas pueden ser de aparición infradiafragmático en algunas ocasiones, pueden presentarse con dolor con abdomen agudo, intususcepción, pueden causar incluso compresión, obstrucción del tracto urinario, ictericia, pancreatitis. Entonces es importante considerar la palpación abdominal como rutina, ¿no? En todo paciente niño sano. Siguiente. El diagnóstico definitivo, ya sabemos, es anatomopatológico, se requiere una biopsia ganglionar por exéresis, no BAF, ¿ya? Y el estudio se hace con inmunohistoquímica. Siguiente. Con respecto a los exámenes auxiliares, de hecho, existen los parámetros hematológicos y bioquímicos que pueden presentar algunos cambios inespecíficos que pueden correlacionar con el grado de enfermedad, ¿no? Pueden haber anomalías en los recuentos de sangre periférica, a veces puede haber leucocitosis, neutrofilia, linfopenia, eosinofilia, monocitosis, ¿no? Es bastante heterogéneo y variable, ¿no? Por lo general no es como las leucemias. La bioquímica sí es importante porque vamos a tener la DHL, el ácido úrico, la creatinina y los electrolitos séricos. Siguiente. Y obviamente los estudios radiográficos van a ayudarnos bastante, dependiendo obviamente del nivel en que nos encontremos, podemos hacer uso de las radiografías y ya podemos, si tenemos acceso a unas tomografías que nos pueden ayudar y orientar a definir algunas masas, tanto mediastinales como cervicales, en otras zonas también. Siguiente. Siguiente. Okay. Y bueno, finalmente, nuevamente, los criterios de referencia en realidad son muy similares a leucemia, porque el paciente que tiene un gran compromiso, ya sea palidez, anemia, fiebre persistente, adenopatías generalizadas, hematomas, de hecho tienen, y si encontramos alguna anomalía dentro del hemograma, de hecho que también tiene que ser referido inmediatamente, o si encontramos adenomegalias que no justifica una infección, también es importante su derivación urgente del paciente, ¿no? Bueno, con esto hemos finalizado. Creo que las preguntas van a estar al final y agradezco su atención. Muchas gracias.